Bienvenidos a Café Coaching por la señal de Café Club TV Radio Internacional, aquí conmigo Miriam Rojas. Hoy tendremos como invitado especial a Cristian Flores. Él es joven activista y también visionario de la política ecuatoriana. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Queridos amigos, internautas que nos acompañan a través de este gran espacio, pues agradecerte por la invitación, a ti pues y a todas las personas quienes conforman tu equipo de trabajo, ¿no? Muy contenta de tenerte y también mi comunidad, porque vamos a conocer una hermosa historia de cambio como activista político, como joven realmente pensante, sintiente de lo que requiere tu país. Tienes una historia que contar. Bueno, pues mi encuentro con la política resulta un suceso un poco extraño, porque realmente yo provengo de pues, la labor social que emprendía desde la iglesia. Tanto así que pues mi vinculación con la iglesia llegó a tal punto de que aspiré algún momento llegar a ser sacerdote. Estuve un año casi en el proceso vocacional donde yo hacía pues, un acercamiento con la iglesia, estaba ahí, me quedaba unos días, entré en un proceso de estudio y pues todo esto pues me llevó pues a algún momento a sentir pues el dolor de los demás, pues no entender que la realidad que vivía mi país pues llegaba a tal punto en el cual pues había personas que llegaban a sentir hambre y ese hambre pues provocaba dolor. Entonces, cuando nosotros hacíamos labor social, nosotros llegábamos a ayudar a 100, 200 personas y siendo optimistas, pues unas 500 en algún momento determinado. Pero nosotros entendíamos que después de que nosotros nos retirábamos de los espacios donde hacíamos como misioneros, estos espacios volvían a regresar al hambre, pues. Entonces, esa idea quedó en mi mente. Entonces, cuando yo me retiro del proceso vocacional, pues un gran amigo mío que fue mi promotor vocacional, el sacerdote Fray Fabio Herrera, él me dice, Cristian, considero que deberías de estudiar la universidad para después de la universidad realmente pues redefinir pues si estás interesado y seguir discerniendo tu proceso vocacional. Entonces ahí me inscribo en la universidad, pero no en cualquier universidad, sino en la más prestigiosa y hermosa del país, pues la Universidad de Guayaquil. Bueno, la Universidad de Guayaquil trae consigo muchas situaciones, entre estas, pues que cuando la Universidad de Guayaquil se lo propone, pues ha logrado levantar pues un gran aporte para la sociedad, como lo fue el terremoto del 16 de abril en Manabí. Entonces la Universidad de Guayaquil emprende toda una tarea de recolección de víveres, de recursos para levantarlos y llevarlos a este territorio. Entonces ahí va mi primer encuentro con la política. Yo organicé a mis compañeros del curso y pues salí junto con ellos, entonces empezamos a recoger víveres y estos víveres pues los entregamos a la universidad. En este caso particular, el bus de la Facultad de Comunicación Social logramos impulsar para que vaya lleno de víveres al territorio de Manabí y poder aportar con todos los afectados. Entonces las personas quienes hacían política en la facultad en ese momento lograron evidenciar que había un grupo de estudiantes que se organizó. Entonces les llamó la atención por el capital político, la gente que logramos mover en función de eso. Entonces, ahí poco a poco quisieron vincularnos. Ahora, ¿qué pasa? Que este grupo, el que nosotros nos vinculamos de manera inicial, bueno, desvió los objetivos en algún momento determinado y entonces nosotros, cuando ellos desvían los objetivos, sentimos ya una gran responsabilidad porque sin darnos cuenta ya estábamos inmersos en la política. Entonces, sucede que al ver que las cosas no estaban marchando bien, nosotros ya asumimos un rol protagónico en los procesos de cambio en esa facultad. Entonces esa fue prácticamente nuestra vinculación. Nos sentimos indignados porque las personas que respaldamos en su momento no hicieron las cosas correctas. Y considero yo que ese compromiso es el cual debe de asumir pues todas las personas quienes hacemos política en el Ecuador. Tengo 27 años y considero que nosotros los jóvenes estamos hoy por hoy en un compromiso histórico con los procesos de transformación del país, porque hay muchas personas quienes ya han vivido otros procesos, han estado ya en espacios de poder y no nos han podido demostrar lo que realmente se puede generar en estos espacios.
Entonces, considero yo que el país está muy deficiente en materia de liderazgo y lo cual pues se exige que la nueva clase política y ese cambio generacional pues llegue pronto. Entenderíamos, Cristian, que tú vienes prácticamente de una actividad voluntaria en la iglesia, luego te vinculas a esta universidad, hay un llamado evidentemente a todo el país para colaborar por el tema del terremoto y en ese trabajo tú detectas que evidentemente hay ciertas manos sucias que empezaron a meter y hacer cosas inadecuadas con todo lo que se recaudaban y ustedes levantaron la voz. Tú hablas de que todos los jóvenes debemos estar involucrados en el tema de la política y yo diría todos los ciudadanos deberíamos estar muy conectados con lo que están haciendo con el país en donde estamos, porque es parte de nuestra es también nuestra responsabilidad. Luego volvemos a votar por estas personas y luego seguimos en este ciclo de la queja. Hoy muy temprano vimos el caso de un joven que transportaba alimentos trabajando como Uber, joven de 19 años. Venía justamente con su maletita en la moto y viene un móvil, un carro, y prácticamente que no respeta el pare y se lo lleva. A las 2 horas el conductor sale libre, el joven está muerto y nadie responde ante eso. Y ahí es donde tú dices, ¿no? La ciudadanía, la voz de la ciudadanía hace que realmente se escuche lo que está pasando y tú ya viviste una historia de injusticia jurídica. Cuéntanos. Pues yo, referente a lo que acontece con respecto a este joven, sí considero que uno de los principales errores de nuestro país, quizás no es que no existan leyes que generen las condiciones para poder ir reformando pues nuestros espacios de poder, pues no, porque quizás las leyes nos puedan favorecer en que los corruptos no puedan volver a participar en procesos electorales, quizás puedan favorecernos, pero en cierta medida el sistema de justicia pues da mucho que desear en cierta medida, pues y lo viví de primera mano. Entonces, cuando nosotros ya asumimos un rol protagónico en los procesos de defensa y de lucha en la Universidad de Guayaquil, nosotros empezamos a señalar pues, los casos de corrupción que se lograban evidenciar, pues en ese momento Contraloría ya estaba haciendo ciertos informes, ciertas situaciones, y nosotros pues asumimos una postura frontal de lucha. También visité medios, también hicimos un activismo directamente desde las calles, porque considero que la verdadera transformación social nace desde ese activismo móvil, no un activismo detrás de redes sociales, sino un activismo móvil, un activismo que te invite a salir a las calles y señalar la problemática. Claro que existen formas de hacerlo, es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que producto de asumir ese rol protagónico al cual nosotros los jóvenes estamos llamados, pues se realiza una detención, por así decirlo, muy a la ligera, ¿ya? Porque irrumpen mi domicilio un 17 de septiembre del 2019. Eh, Aproximadamente unos 50 agentes policiales entre policías del GIRE, o sea, como que hubiera caído el narcotraficante más grande de la ciudad. Bueno, yo no me encontré en el domicilio, yo como no tenía nada que ocultar, me acerqué y dije, bueno, que cuál era el inconveniente, y me dan la noticia, una de las peores noticias de mi vida. Me dice, usted se encuentra detenido por el presunto delito de terrorismo. Bueno, entonces estaban todos los medios de comunicación y yo, en mi escaso conocimiento en materia de derecho, yo dije, pero no tenía que haber sido notificado que estaba en un proceso investigativo. Me dice, no, esto se manejó encubierta. Entonces, si esto se manejó encubierta, ¿por qué aquí hay 3 medios de comunicación que pues tienen la información que yo no la tengo, siendo yo uno de los actores fundamentales de este proceso? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? De que me llevaron al cuartel modelo, hicieron una audiencia de formulación de cargos, donde el juez dice, bueno, es igual, vamos a ir a audiencia de juicio, entonces, ¿sabes qué? Vamos a dictar prisión preventiva por investigación. Entonces, se dictan 90 días por investigación. Me llevaron a mí un joven inocente,
25 años de edad a la penitenciaría litoral, sí, a la misma penitenciaría donde hoy vemos 60, 70 muertos producto de levantamientos internos, a esa misma penitenciaría donde van asesinos, donde van violadores, donde van de todo. A esa misma penitenciaría mandaron un joven universitario, activista social y político, ¿ya? Sin ninguna responsabilidad de ningún sentido. Y entiendo yo que para ese momento, ya hace un año atrás, la Corte Interamericana de Desarrollo había dicho que en el Ecuador el 60% de las personas quienes se encuentran privados de la libertad son personas que no se sabe si son inocentes o son culpables. El 60% no han tenido una audiencia de juicio tan siquiera para entenderlo. Por eso hemos visto, y esa realidad salió a flote ahora con estas matanzas que han habido, porque muchos inocentes murieron ahí. Quizás yo pude haber sido uno de esos inocentes que murió, porque yo estuve detenido en la matanza de agosto del 2020 y hubiera sido meramente responsabilidad del Estado y del sistema de justicia ese asesinato. Entonces, ¿qué sucede? Que yo con mucha incertidumbre no entendía lo que estaba pasando, entonces el proceso judicial arranca. Se cumplen los 90 días, por lo cual el fiscal pues dice que va a vincular a una persona más y que pide que se aplace el tiempo. Y bueno, se aplazó tanto que no tuve una audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio, quizás siquiera hasta 8 meses más tarde, donde recién se iba a evaluar si es que yo iba a tener algún nivel de vinculación. Entonces dice el fiscal en esa audiencia, dice, no, la verdad, no tenemos mayor pruebas relevantes que él pueda ser un autor o un coautor del hecho. Entonces, pero tengo aún una teoría que conserva la idea de que él puede ser un cómplice. Entonces me bajan el tema de la complicidad, es un porcentaje mucho menor a la pena que enfrentaba, porque enfrentaba una pena de 10 a 13 años de prisión. Un delito tan delicado como el tema Increíble. de terrorismo. Entonces, el fiscal, después de eso, pues seguía yo detenido. Entonces, 8 meses de detención, 9 meses, 10 meses. Cumplimos el año. Entonces, mi abogado dice, bueno, se cumplió ya un año sin sentencia, entonces vamos a plantear que la libertad, por lo menos que pueda salir y esté firmando, porque no puede estar cuánto tiempo más en ese lugar mientras se les ocurre ellos poder instalar una audiencia de juicio. Entonces, solicitamos por medio de mi abogado la caducidad de la prisión preventiva. Los jueces, pues muy responsables, aceptaron este planteamiento y yo pude salir. El momento en el que yo asumo la libertad de manera irresponsable, María Paula Romo, y lo puedo señalar de manera concreta, sale una rueda de prensa a decir que pues nosotros íbamos a asumir nuestra libertad como para poder irnos del país, pero aquí estoy, señora María Paula Romo, yo no me he ido a ningún lado, como en su momento cuando llegaron al lugar de mi domicilio a irrumpirlo de manera irresponsable, y lo puedo señalar de manera concreta, irresponsable, yo fui y enfrenté la justicia. Y bueno, ese chiste me costó un año. Hoy en día en el Ecuador, hacer las cosas correctas te pueden costar hasta un año de prisión, y me costó a mí. Un año en el que pude haber terminado mi carrera universitaria, un año en el que pude haber avanzado en materia económica, tenía mi negocio, me tocó cerrarlo para poder financiar abogados. Tenía un restaurante que tanto costó poder emprenderlo y con el respaldo de mi familia. Y me tocó cerrarlo, vender absolutamente todo. Así de esa manera golpeamos la economía de nuestro país. Así de esa manera golpeamos el activismo social y político en nuestro país. Recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno, más de 60 procesos judiciales en contra de actores sociales y políticos, y me incluyo dentro de ese listado bochornoso que vivió el país en ese gobierno. Entonces, la señora María Paula Romo, en tonos amenazantes, convoca una rueda de prensa un día antes de la liberación nuestra, a decir que nosotros íbamos a salir del país, a decir que nosotros habíamos negociado con los jueces, o que el sistema de justicia aquí, claro, yo también coincido en lo que dice la señora, que el sistema de justicia del país, o sea, en cierta medida, tiene elementos negativos, pero me parece que con mucha responsabilidad los jueces en ese momento tomaron esa decisión. Incluso, pues cuando ya llegamos a audiencia de juicio, después de 4 meses de mi libertad, 1 año 5 días detenido, 4 meses posteriores a mi libertad, un 28 de enero del 2021,
se me declara inocente, pero no una inocencia producto de que se negociaron con los jueces como quisieron hacer ver, sino una inocencia en el cual el mismo fiscal, el que No asumió... encontraron nada. Correcto, el mismo fiscal, quien asumió con tanta energía y con tanto valor denunciarnos y prácticamente querernos acusar hasta el último segundo, dice, frente a los jueces, no le quedó de otra que decir, pues el señor Cristian Flores no tenemos ningún elemento que lo logre vincular y por ende, pues declaran, yo no puedo acusarlo. La acusación particular que puso en la Universidad de Guayaquil, porque la Universidad de Guayaquil en la intervención, y no rectorado, porque él nunca fue rector y no será rector de la Universidad de Guayaquil, el señor Roberto Pazley, él, lejos de poner abogados que busquen esclarecer si quién realmente tuvo que ver con este proceso, puso abogados que vayan a la acusación de manera directa y frontal, y entonces esos abogados les tocó allanarse a la decisión del fiscal, y pues bueno, los jueces pues asumir esta decisión, y por unanimidad de todas las partes se me declara inocente porque no habían elementos, y recién al año 4 meses logran determinar esa situación. Al año 4 meses, prácticamente estuve 2 años fuera de la universidad, producto de todos estos procesos judiciales y de todas estas cuestiones que hoy en día pues se conserva la teoría que es parte del lawfare, la persecución política. ¿Y por qué yo asumo que esto fue una persecución política? Porque de una u otra manera el único crimen que he cometido es hacer política en un país donde las libertades siempre han sido coartadas, donde nos hemos dado cuenta que hoy en día elevar nuestra voz de protesta se ha vuelto un crimen. Entonces en el Ecuador esto se lo considera como un lawfare, una guerra jurídica, pues que el aparato de justicia se convirtió en la mejor herramienta de persecución para el Estado y para el sistema de justicia, para poder garantizar que ellos puedan sostener procesos como la intervención de la Universidad de Guayaquil. Claro, sabían que Cristian Flores no iba a quedarse callado frente a las injusticias, frente a las inequidades que vive la universidad pública. Ese proceso de privatización que muy evidente inició en la Universidad de Guayaquil con esa intervención, una intervención que fue destinada a tener 90 días. Y, oh casualidad, en el día 89 o el día 88 suena una bomba en la universidad, por lo cual ratifican 2 años en la intervención en la Universidad de Guayaquil. Yo solo puedo saber que la única persona que se benefició de eso, pues fue el mismo interventor. Y lo puedo decir de manera frontal. Y como algún momento me dijeron, Cristian, ¿tú crees que el señor Roberto Pazley generó un autotentado? Le dije, quizás no lo puedo saber. Estoy seguro que no lo sé, pero solo puedo decir que él fue el único beneficiado de esa situación y eso sí lo puedo asumir con frontalidad. Cristian, y estas historias realmente del cambio, porque diste vuelta a la página, no todos podríamos sobrellevar un año en la cárcel y seguir con nuestras vidas de frente. Hay muchas madres también conectadas en estos momentos con este espacio, muchos jóvenes que ven en tu historia lo que podría pasar en algún momento y también quieren de ti algún tipo de recomendación, porque las situaciones no nos duelen hasta que nos pasan a nosotros mismos. Entonces, el evidenciar y el comunicar con valentía esto que te pasó a ti es una alerta para muchos jóvenes que también quieren incursionar en la política. ¿Qué habrías hecho diferente, distinto, como para que esto no pase? ¿Qué tipo de acción, ser más precavido, darte cuenta de quiénes estabas rodeado? ¿Qué no hubieras hecho, Cristian? La verdad, yo hubiera hecho todo exactamente igual. Hoy por hoy estoy dispuesto a que vuelvan a tumbar esa puerta y venir por mí y llevarme detenido 1 año más por hacer lo correcto. Definitivamente no tengo ninguna clase de temor. Para mí ese año que estuve detenido fue un año maravilloso, un año de aprendizaje, un año donde pude llegar a un sector olvidado de la sociedad. Nuestras cárceles, al igual que las universidades, también son el reflejo de la sociedad. Nosotros entendemos la problemática social de nuestro país dentro de ese lugar. En ese año maravilloso tuve la oportunidad de poder aportar y ayudar a cientos y cientos y cientos de personas privadas de la libertad. Logré llegar a ellos a través de cursos de liderazgo, cursos de motivación. Pude estar en varios pabellones, muchos de ellos quizás
cuando ya asumieron su libertad, me buscaron y me dijeron: Cristian, gracias por el consejo. Muchos de ellos regresaron a la universidad. Muchos de ellos hoy por hoy están estudiando la universidad, porque de una u otra manera, o sea, yo considero que las energías y el universo conspira para que nosotros podamos asumir espacios en momentos determinados, y momentos que no son cualquier momento, son momentos históricos. ¿Ya? Yo estaría completamente de acuerdo en nuevamente volver a ese lugar, pero que sea producto de una injusticia, porque producto de las injusticias, eso simple y llanamente son medallas y entender de que nosotros hemos ido por el camino correcto. Jamás en mi vida quisiera pisar una cárcel por una situación mala que yo he cometido en mi vida o por un error que yo haya cometido en mi vida. Jamás en mi vida quisiera estar en ese lugar de esa manera. Pero si es por una injusticia, bienvenido sea, las veces que sean, mi querida Miriam, porque el país lo merece, porque el Ecuador lo merece, porque nuestros jóvenes lo merecen, porque yo cada día que estuve en ese lugar no estuve preso de pensamientos, estuve más libre que nunca. Estuve libre para poder soñar, libre para poder emprender un camino de lectura donde pude conocer mucho más la realidad de mi país, donde pude asumir con mejor conciencia, entender que habían personas inocentes en ese lugar que pasaban hambre. O sea, yo pude entender toda esa problemática social que quizás en la vida jamás hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Yo hoy le quiero decir al sistema de justicia, al señor Roberto Pazley, a la ex ministra María Paula Romo, que muchas gracias por brindarme esa oportunidad de conocer el fracaso de ustedes en un espacio llamado cárcel. Una mirada muy productiva, Cristian, a esto que viviste. El anhelo es que en nuestros países, en toda Latinoamérica, los jóvenes puedan levantar su voz, exigir los derechos humanos, derechos que todos debemos, tal vez ni siquiera exigirlos, debemos tenerlos, y a autoridades que realmente trabajen para nosotros, porque el bien común es nuestro norte, definitivamente. El bien individual debe estar siempre, siempre conectado con el bien común. Cristian, quiero invitarte a tomar este rico cafecito aquí en Café Club TV Radio Internacional y contarte que nosotros estamos siendo retransmitidos por Radio Noble 94 en República Dominicana, Radio 12 en Rosario, en Argentina, en Vibra Radio en El Salvador. También estamos siendo retransmitidos por Cariño Radio de Bolivia y también por Mega Music de Ecuador y RC Radio de Colombia, y que nuestro programa Café Coaching con Miriam Rojas es transmitido gracias evidentemente a este importante medio, Café Club TV Radio Internacional, y al auspicio de Comunicar Group. Somos un grupo comunicacional sostenible que busca el desarrollo personal, organizacional y social en nuestra comunidad. Quiero también contarte que nos vamos a ir a un breve corte y luego quisiéramos que esta historia tuya y todo lo que nos puedas contar permita a los jóvenes marcar un plan de ruta, ¿no? Porque uno de los objetivos de este programa es que al ver historias también generemos nuestro auto-coaching y avancemos en nuestros planes propios. Así que regresamos en breve con más. Descarga nuestra app en Google Play y comienza a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Solo aquí en Café Club. Somos multiplataforma. Súmate a lo nuevo. Súmate a Café Club. Inicio de espacio publicitario.
El Teatro Sánchez Aguilar, Casa Sino Fabiani y Diners Club te invitan a disfrutar de la obra de teatro Perdidos, una comedia irreverente donde dos compañeros de trabajo sugieren una propuesta no tan inocente: intercambiar a sus esposas. Su relación cambiará completamente. No te la pierdas. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para recibirte desde el 3 de marzo, todos los jueves y viernes a las 8 p.m. Compra tus entradas en www.teatrosanchezaguilar.org o en nuestra app para iOS y Android. Paga con tu tarjeta Diners Club y recibe el 15% de descuento. Diners Club, tu mundo sin límites. Fin de espacio publicitario. Es hora, llegamos a ti ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Hemos regresado aquí en Café Coaching con Miriam Rojas por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Estamos con Cristian Flores, él es activista, joven activista y también un visionario de la política ecuatoriana. Nos ha contado su historia de cambio y ahora vamos a entrar en la etapa de construir este plan de vida. En mi comunidad hay muchos jóvenes que se han formado en nuestros diferentes programas comunicacionales y algunos ya están en Alemania, en Estados Unidos, en España, y ellos en algún momento me dijeron, salí del país porque realmente no vi que tenía oportunidades, pero en algún momento quiero regresar para hacer algo importante. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes? ¿Cómo marcar la ruta y que evidentemente sean un apoyo para sus familias, pero también sean un apoyo para su comunidad? Cristian. A ver, mi querida Miriam, yo creo que no podemos quedarnos simplemente en la protesta sin olvidarnos de que tenemos que saltar a la propuesta. Bueno, de manera personal, pues cuando ya pasó todo mi problema, ¿no? Yo tuve que enfrentar un desafío tenaz que era decidir pues entre volver a la Universidad de Guayaquil o pues irme a otra universidad. Pues evidentemente mi familia lo que más quería era que yo vaya a cualquier otra universidad que no sea la Universidad de Guayaquil. Entonces me encontré con el respaldo de mi papá. Cuando yo le dije, papi, yo quiero regresar a la Universidad de Guayaquil, me dijo que no tenía ningún problema. Mi papá siempre ha sido como que un poco relajado en ese aspecto. Entonces yo tomé la decisión de volver a la Universidad de Guayaquil y pues dije, no, la historia no puede concluir ahí. La historia pues siempre la escriben los vencedores, algún día me lo dijo un amigo, jamás los vencidos. Entonces yo en ningún momento me consideré vencido. Nosotros, los jóvenes, tenemos una responsabilidad, lo he dicho desde que arrancó este programa, y es que nosotros venimos instalados este chip de haber sobrevivido el terremoto de Manabí, haber sobrevivido la pandemia. Nosotros venimos con ese chip llamado resiliencia. ¿Ya? Es esa posibilidad que nosotros tenemos de reponernos en momentos difíciles y poder asumir con compromiso pues nuestros sueños, con compromiso nuestros sueños. No hubo un solo día que yo estuve en ese lugar que no haya puesto un pie y haya dado un paso más cerca a mis sueños. Mi gran sueño es ser presidente del Ecuador. Yo aspiro a representar a mi país desde la principal pues responsabilidad social que viene a ser la presidencia del Ecuador. Desde ese espacio aspiro a representar a mi país. Por eso estoy preparándome absolutamente todos los días. Todos los días, cada cosa que hago es en función
¿ya? En función de mis sueños. Entonces, si considero que para llegar a mis sueños tengo que salir del país, pues los felicito, queridos amigos, quienes han asumido esa postura. Pero desde mi perspectiva, tengo que ir generando cambios profundos desde esta sociedad en la que me tocó estar. No la elegí, yo no elegí nacer en el Ecuador. Soy afortunado y bendecido por estar en este país, pero yo no lo elegí, ¿ya? Quizás si hubiera elegido, hubiera vuelto a elegir el Ecuador, quizás otras personas no, pero voy a quedarme en este lugar, voy a defenderlo porque es mi casa, como he defendido el territorio Zápara, que en algún momento el Ministerio de Agricultura quiso expropiarle el 70% de sus 400.000 hectáreas de bosque, como defiendo la ecología, como defiendo la universidad, como defiendo a nuestra juventud, en plantear que en el Ecuador debe de existir ya una reforma a la ley orgánica, a la ley de la juventud, y tiene que ser elevada a orgánica, porque ni siquiera es orgánica, es simplemente una ley simple. Entonces considero que nosotros tenemos que quedarnos aquí, emprender aquí, tenemos que luchar por este pedazo de tierra que es nuestro. Hoy en día se han logrado grandes avances. Que el Código de la Democracia haya sido reformado no es una cuestión de que pasa porque sí, porque si nosotros le damos la oportunidad a que ellos decidan por nosotros, definitivamente no lo hubieran hecho. El Código de la Democracia hoy en día plantea que el 30% de las candidaturas tienen que ser mujeres y el 25% de los candidatos para todas las dignidades tienen que ser jóvenes para poder inscribir esas listas. Caso contrario, pues no podrá participar absolutamente nadie. Entonces, considero que esos avances se han logrado definitivamente porque hemos asumido ya una postura responsable de proponer. Porque uno de los mayores inconvenientes con los que yo me he encontrado al decir soy joven y hago política es que la gente quizás no confía en nuestra preparación, quizás no confía en que nosotros estemos pues capacitados para asumir espacios de poder. Entonces, estar aquí y proponer es una forma de decirles, pues estoy en ese proceso. Necesito también de tu ayuda, porque tampoco podemos asumir nosotros los jóvenes de que nos la sabemos todas y que estamos en la capacidad de resolverlo todo sin necesidad de ayuda. Para eso se conforman los equipos de trabajo. Pero claro que las ideas vanguardistas e innovadoras tienen que provenir de una clase política que no ha asumido ya el poder. Más Porque joven, totalmente. claro, o sea, definitivamente. Entonces, ese es mi planteamiento, o sea, que es momento de asumir con frontalidad a nuestros padres, mamá, papá, quiero lanzarme a la política. Y la familia te va a decir, bueno, elegiste el peor camino, te va a decir, no, estás equivocado, la política es mala. Pero algún día yo escuché al Papa Francisco que cuando le pedían un consejo para los jóvenes y él planteaba que hagan política, decía. Él decía que hagan política y que si la política está sucia, claro, es porque no se ha involucrado el cristiano con un sentido evangélico. Pero yo quizás voy a decirlo de otra manera porque no quisiera que se interprete que estoy tratando de evangelizar a través de este espacio. O sea, lo voy a decir de otra manera. Quizás la política está sucia porque no se involucran buenas personas en la política, porque no hay políticos malos, solo hay malas personas. O sea, porque al nosotros decir, no, todo político es malo, nosotros estamos cayendo en un error, porque existen políticos que pueden ser buenas personas, pero que no hay espacios adecuados para su desarrollo, en el camino se pueden corromper, es cierto, pero nosotros, los que estamos hoy en día haciendo política, tenemos que buscar generar mejores condiciones para que cuando mamá, papá o algún amigo sano tome la decisión de involucrarse en la política, se encuentre con un espacio completamente diferente. Nosotros quienes ya estamos dentro tenemos que asumir con responsabilidad eso. Y de ahí, pues, todo lo que pasa en nuestra vida es política. Todo lo que pasa, absolutamente todo. El momento en que tomamos la decisión de A o B cosa, o sea, es política. O sea, simplemente asumir postura frente a algo, eso es política. O sea, sin darnos cuenta todo el tiempo hacemos política. Cuando decir que no estamos de acuerdo con algo es política, porque asumimos una postura frente a algo. Entonces, que nosotros los jóvenes entendamos que hacer política es asumir posturas, yo creo que eso va a cambiar la mirada de muchos jóvenes, va a cambiar la mirada de muchas personas, porque en la política, y este consejo me cambió la vida, en la política, o sea, tú en la iglesia me decían, Cristian, pudiste haber calmado el hambre de 500,000 personas en 2 semanas, pero a través de una ley
una ley que se mejore las condiciones para millones y millones de ecuatorianos. Entonces, las leyes pueden alcanzar un espectro mucho más grande de la labor social. O sea, la política es el ejercicio de la labor social maxificado en otros niveles. ¿Ya? Entonces, Concuerdo contigo, eso, eso, totalmente. eso, eso considero yo, ese es mi consejo para todos los jóvenes quienes están en ese proceso, que no tengan miedo a hacer política. Definitivamente la política es el ejercicio maxificado del amor, es esa oportunidad que tú tienes como joven, decir, bueno, yo Cristian me dono, yo no voy a donar comida, yo voy a donarme a mí, al país. Entonces es ese ejercicio de donarse a los demás. Esa es la política realmente, lo que debería de entenderse como una política real, no como el juego sucio que hemos evidenciado por lo Totalmente. menos en los últimos años en nuestro país. Cristian, concuerdo contigo en que definitivamente la política no es mala, lo que tenemos son malos elementos dentro de la política, que esta espiritualidad debe llegar en los nuevos prospectos de políticos, que los jóvenes que tienen experiencia en gestión social, que han hecho voluntariado, que han visitado a las comunidades, que han formado parte de programas sociales, tienen una visión mucho más equilibrada y sostenible de hacer política, a diferencia de otros jóvenes que evidentemente iba a pasar por este tema del código de la democracia, que, ok, el hijo de, el amiguito de, necesitamos jóvenes rápido para llenar las listas porque si no, no podemos participar. Entonces, y son jóvenes que, si bien es cierto, se les ofrece una oportunidad, no han tenido este recorrido, por lo tanto no tienen esa sensibilidad social y sí es importante, como tú dices, que ustedes mismos empiecen a formar también espacios de una política más sostenible, más neutra, no tan ligada a los partidos. Definitivamente, como tú lo has explicado, estamos atados a los partidos. La participación independiente no ha funcionado del todo y fue en algún momento definitivamente eliminada, pero la participación autónoma podría ser una salida. No la tenemos actualmente y todos los jóvenes están prácticamente obligados a formar parte de un partido político. ¿Y tenemos partidos políticos que nos convencen, Cristian? O sea, considero yo que, y mi invitación es para todos y todas las personas en general, no solamente para los jóvenes, que nos vinculemos a los partidos políticos. Sí, considero yo que ese debería de una u otra manera ser el camino, pero no solo que nos vinculemos, sino es que nos tomemos esos espacios como propios y logremos transformarlos transformarlos para que ellos realmente sean el reflejo y puedan recoger las aspiraciones que nosotros y nosotras tenemos. Entonces, definitivamente, si nosotros no nos vinculamos ya, los partidos políticos podrán ser tomados con personas con prácticas que ya conocemos. Claro, con prácticas que ya conocemos. Yo soy parte de un partido político. Y desde ese partido político trato de proponer, trato de direccionar, trato de ayudar, trato de orientar. Eso considero yo que debería ser nuestra tarea y a eso lo invito a todos y todos los jóvenes, ni siquiera a pertenecer al partido al que yo pertenezco. Los invito a formar parte de la política en los espacios de toma de decisiones reales, donde nosotros podamos hacer ejercicios reales. Cuidado, y aquí va otra advertencia. Esto sí va para los jóvenes. Cuidado y llegamos a partidos políticos donde nos dicen, ya, Cristian, por tu edad, tú vas a ser el presidente de las juventudes. Eso es un tremendísimo error, pensar que por la edad nos van a encasillar en espacios y van a alejarnos de los espacios reales de toma de decisiones. Tenemos que checar bastante bien el tema del estatuto del partido político y ver si el estatuto reconoce a la juventud como parte de ese partido político. Entonces, bueno, y en el caso del partido político al que yo pertenezco, la juventud tiene su estatuto propio y forma parte del partido político a través de ese estatuto y forma parte de las tomas de decisiones y un representante de la juventud siempre está dentro de las direcciones provinciales y de la coordinación nacional y del comité ejecutivo nacional. Entonces realmente asumimos un espacio de opinión propio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, conozco muchos partidos políticos en el Ecuador
que dicen, ya, nosotros tenemos nuestro frente de jóvenes, tenemos las juventudes del partido tal, las juventudes de XY partido, y en esas juventudes, pues tú vas y revisas, pues si están dentro de la toma de decisiones, y te das cuenta de que en el estatuto ni siquiera existen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, otra cosa es que también el papel lo aguanta todo, pues, ¿no? Entonces podrán haber partidos que en papeles y en documentos te aceptan todo, pues, y en el momento y en la práctica es completamente diferente, y hay que tener mucho cuidado también en esas situaciones. Qué excelente recomendación la que nos das para los jóvenes. Están muy pendientes realmente de los estatutos del partido, de que no nos utilicen solamente como para cumplir cupos y que seamos parte activa de las decisiones, y que los baby boomers que están a cargo de los partidos políticos despierten, ¿no? Y se den cuenta de que ideas frescas son necesarias, que hay ya 2 ejemplos en Latinoamérica, el de El Salvador y el de Chile, y que los jóvenes en el poder no es utópico, es real y debe ser con una visión diferente, mucho más equilibrada y sostenible. Cristian, gracias por haber sido parte de nuestro espacio aquí en Café Coaching conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Un mensaje final con el que cierres este bonito momento. Bueno, mi mensaje final, y es tomando una de tus últimas apreciaciones, Miriam, es decirles que es posible y que el cambio generacional ya llegó. Lo evidenciamos en Chile con la presidencia de Gabriel Boric, un dirigente universitario, un dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santiago de Chile. Llegó después de ese liderazgo en esa universidad, militó en su partido político, llegó a ser diputado y hoy por hoy presidente de la República. Ganó las elecciones con 35 años, hoy asume la presidencia con 36. ¿Cuántos jóvenes nos están viendo? ¿Cuántos jóvenes internautas están detrás de esta pantalla entendiendo lo que está pasando aquí? Yo considero que es momento, que llegó, el cambio generacional ya llegó, y estoy dispuesto a asumirlo y me estoy preparando para hacerlo. Ese es mi mensaje final. Pues un abrazo inmenso para todos y todas. Mi nombre es Cristian Flores, dirigente universitario, dispuesto a acompañarlos en todos los procesos que deseen emprender en función de los jóvenes, en función de la educación superior y en función de transformar nuestro país. Gracias a ti, Cristian, por haber acompañado también a nuestra comunidad de Contistoria de Cambio, haberla compartido, y a todos conectados el próximo lunes con más aquí en Café Coaching con Miriam Rojas. Descarga nuestra app en Google Play y comienza a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Solo aquí en Café Club. Somos multiplataforma. Súmate a lo nuevo. Súmate a Café Club.